Gloria al Señor. Buenas noches para todos. Dios les bendiga grandemente. Estoy reformando un poquito de brillo, ¿vale? No sé. Me escucho un momento, un hueco. Colóquese sobre sus pies un momento, por favor. Vamos a orar. Un momento vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos ministre, que nos bendiga. Puede que haya venido con el anhelo de llevar esa bendición en su corazón, en su vida. Que sea el Espíritu de Dios quien se glorifique en esta noche. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, te exaltamos, te glorificamos, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por este hermoso privilegio que nos das para reunirnos, para poder estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú permites, Dios de la gloria, que te busquemos. Tú permites que te adoremos, que te exaltemos. Tú permites, Señor, que con nuestra vida imperfecta llenemos tu trono de alabanza. Tú, Señor, haces un llamado a nuestros corazones. Y queremos, Padre poderoso, poder estar de una manera correcta delante de ti. Queremos que sea tu Espíritu Santo moviéndose, que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, quebrantando, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, toda obra del enemigo, toda obra de maldad, Señor, que intente levantarse, Padre eterno, contra nuestras vidas, contra nuestro corazón, contra todo aquello, Señor bendito, que sabemos, Padre, que hemos luchado, hemos peleado la buena batalla, pero hay cosas, Señor, que en nuestra mente y en nuestro corazón necesitamos ser fortalecidos, necesitamos, Señor, ser transformados, cambiados, necesitamos esa libertad que solamente tú das a nuestras vidas, Señor. Enséñanos y guíanos a pelear esa buena batalla, Padre, que tú quieres que peleemos en lo profundo de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Disponemos nuestras vidas para que nos hables, nos ministres, Señor, y que tu palabra sea atesorada en nuestros corazones para que nosotros podamos ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Glorifíquelo. Gloria a Dios. Y va a ir a la palabra de Dios a 2 Corintios capítulo 10. Segunda carta a los Corintios capítulo 10. En nuestra vieja manera de vivir, y usted va a empezar como a relacionarse, va a traer a memoria. Todos en nuestra vieja manera de vivir teníamos un concepto sobre quién era Dios, sobre qué era la iglesia, sobre los pastores, sobre la Biblia, sobre la palabra. Todos teníamos un concepto sobre eso antes de nosotros ser cristianos. Inclusive llegó un momento en donde nosotros entramos al pueblo del Señor, a los caminos del Señor, y aún seguíamos teniendo pensamientos de muchas cosas, y inclusive llegó un momento donde el pastor estaba predicando algún tema y nombraba algo de lo que usted pensaba erróneamente, y usted decía, mire, ya va a empezar. Pero ese era su pensamiento, lo que usted creía, lo que a usted le parecía. Y siempre, al no tener el conocimiento de la verdad, erramos, nos equivocamos. Y nosotros todos teníamos en nuestra mente y en nuestro corazón pensamientos, creencias erradas, equívocas, que no, es más, no teníamos ningún sustento sobre todas esas cosas que de pronto teníamos en nuestras mentes. No teníamos ningún sustento, pero era lo que usted y yo creíamos. Es más, hablábamos con otras personas y ni siquiera entrábamos a ponernos de acuerdo en lo que cada uno creía, en lo que cada quien le parecía.
Entonces, todo eso, en el momento que empieza a ser la palabra de Dios predicada a nuestras vidas y a nuestros corazones, empieza a haber lo que se llama bíblicamente una guerra espiritual en nuestra mente. Todas esas creencias, principios, tradiciones, manera de vivir que todos pensábamos que era correcta, que nos la enseñó nuestra mamá, nuestro papá, aún en el colegio. ¿Qué nos plantaron en el colegio? Que nosotros veníamos ¿de quién? Del mono, del mico, del simio y todo el tema de la evolución, ¿cierto? Y eso era lo que nos enseñaban. Entonces, cuando viene la palabra de Dios a mi vida, ¿qué empieza a haber en mi mente? Empiezan a surgir preguntas, y entonces lo que me dijo el profesor, y lo que leí en las enciclopedias, y la tarea que yo presenté, y uno mira los videos de Facebook y siguen, pero el mundo dice una cosa, que es lo que teníamos en nuestra mente, pero Dios a nosotros nos dice otra. Y ahí empieza esa guerra, empieza esa lucha espiritualmente hablando. Ahora, ¿quién decide si pierde o gana? ¿O quién es el que toma la decisión en qué debo creer? Y es nosotros, personalmente, cada uno personalmente decide. Si usted cree que viene del mico, del mono, del gorila, o de un sapo, o de una culebra, pues usted es libre de creer eso. Pero Dios dice otra cosa. Hay muchos que dicen, no, pues no me parece y no pierdo, no gano. Y hay un dicho que dice por ahí que a muchos les da lo mismo caer que quedar colgando. Y hay gente que le gusta vivir en mentiras y vivir engañado y engañando. Y de pronto al final es donde vemos las consecuencias. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Vamos a hablar un poco de la guerra espiritual. Esa verdadera guerra espiritual que tenemos cada uno personalmente en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos, dice el versículo 5. ¿Cuáles argumentos? Y aquí es donde nosotros entramos en eso. Sí, cuando siempre lo hemos dicho, y yo lo digo por la 1001. Ay, que la mejor arma del cristiano, ¿qué dicen que es? La oración. Pero la palabra de Dios nos muestra que es la obediencia. ¿La obediencia a qué? A su palabra. Cuando yo pienso que la mejor arma del cristiano es la oración, ese es un pensamiento que va en contra del conocimiento de Cristo. Ahora, no estoy diciendo que la oración no sea un arma, y es un arma muy poderosa. Pero para que mi oración tenga el efecto correcto, yo debo estar en obediencia a Cristo, sujeto a la voluntad de Dios. Y entonces ahí es donde empiezan. Entonces, ¿cuáles eran sus pensamientos sobre Dios, sobre la iglesia? ¿Qué era eso que usted creía? ¿Que este era un mundo de locos? ¿Que eran fanáticos? ¿Que eran religiosos? ¿Que eran, no sé? Y esas eran nuestras fortalezas. ¿Qué era lo que te impedía a ti congregarte? ¿Qué era lo que te impedía a ti empezar a creer en Dios como se debe creer en Dios? Era lo que tú pensabas, lo que tú creías, lo que tú tenías aquí. Eso era.
pero ni siquiera entendías por qué un cristiano hacía lo que hacía o hace lo que hace. Tú no sabías por qué cantaban, por qué cada 8 días en la iglesia, por qué tanta responsabilidad, por qué la santidad. ¿Por qué si tú le ofrecías a un cristiano una cerveza te decía que no? No lo entendías, no sabías. Pero tú tenías, o todos teníamos, nuestras propias fortalezas, pensamientos, dice la Biblia, según la carne. Dice la Biblia, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Tú y yo somos carne, seres humanos. Caminamos, pensamos, nos enfermamos, nos duele. Seres humanos 100% sobre esta tierra, como cualquier ser humano. No hay una diferencia entre uno y el otro. Juntos somos creación de Dios, el hombre y la mujer. Estamos en esta tierra, pero aunque tú y yo somos 100% hombres, mujeres, somos un cuerpo humano, la Biblia nos dice que no militamos según la carne. Pero la primera palabra dice que aunque andamos en la carne, hablando del cuerpo humano, no es la misma que está en la segunda parte donde dice no militamos según la carne. El original dice más o menos que aunque somos seres humanos, no vivimos ni actuamos bajo nuestros pensamientos. Aunque somos carne, no debemos actuar ni vivir bajo los pensamientos que yo creo y que yo pienso. Esa segunda palabra, carne, habla de nuestros pensamientos, pensamientos humanos, ideas humanas. Mira, hermano, todo en esta tierra tiene una razón de ser, un por qué, un para qué y un de dónde. Todos. ¿Cuántos hemos tenido que arreglar algo, reparar algo de alguna manera? Y usted sabe que ahí va un tornillito de rosca fina, pero usted no tiene el tornillito. Pero usted mismo en su mente se imagina yendo a cortar el pedazo de alambre y meterlo y apretarlo a su manera. Porque usted se cree más inteligente que el que inventó el tornillo y lo puso ahí en su medida exacta. ¿A cuánto les ha pasado? Hace poco veníamos con el hermano Ferney en el carro. Nos traía y paró al lado de nosotros un carro y el señor muy creído, y yo volteé hacia a mirar y a mí me dio risa, pero como a mí la seriedad a veces me gana, y yo entre los dientes yo le dije: hermano, le ganaron en la tecnología de su carro. Y me dice él: ¿qué pasó? Le dije: mire ahí a la derecha con disimulo. Hermano, no sé qué le pasó a la puerta del otro carro, pero le abrieron un hueco por encima y para sostener la puerta cerrada le metieron un cable ahí y tenía su moñito ahí sosteniendo la puerta. ¿Qué es eso? ¿Un pensamiento humano, ignorante? Y pues le salió barato y le pareció correcto. Pero ¿qué dice el manual del carro? ¿Qué dice el que se inventó el carro? Y si lo para el tránsito, ¿qué le va a decir el tránsito? Simplemente por se me ocurrió, a mí me pareció, y nos creemos grandes inventores con respecto a las cosas de Dios. Entonces, estos pensamientos humanos, ideas humanas, es lo que tiene al mundo metido en problemas. ¿Cierto? Lo espiritual, ¿quién sabe de lo espiritual? Cuando a usted le duele la cabeza o tiene algún malestar, ¿usted a dónde va? Al médico. Cuando tiene un problema jurídico, ahí están los abogados. Cuando usted necesita construir o algo, ahí está el albañil. Cuando usted necesita a cada persona. Y cuando es un tema espiritual, debemos ir a Dios, a su palabra. Entonces, aunque somos seres humanos, carne, hueso, sangre, tus pensamientos y nuestros pensamientos
no nos deben guiar ni nos deben gobernar. El versículo 4 dice: ¿por qué? ¿Por qué no debes vivir según tus pensamientos, según tus preceptos, según lo que a ti te parezca? Y dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, tus pensamientos no deben ser según la carne. Tus pensamientos no deben ser según tu parecer, según lo que tú creas. Porque por pensar como tú pensabas, era que estabas lejos de Dios, apartado de Dios. No veía la necesidad. Es más, hoy en día podemos asegurar que hay muchas personas teniendo guerra espiritual en su mente porque les cuesta todavía aceptar una verdad que está en la palabra, que no están de acuerdo y buscan versículos para sustentárselos, versículos fuera del contexto, versículos mal interpretados, versículos que no tienen nada que ver con aquello que no les parece. Pero es que yo. Y ahí está esa lucha. La pregunta es: no sé qué les impide doblegarse delante de Dios. O sea, ¿qué les falta? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tienen que entender para dejar ese pensamiento errado? Si lo único que quiere Dios es nuestro bienestar. Armas, porque las armas de nuestra milicia, y aquí es donde viene esto de las armas, habla de elementos y de utensilios, herramientas ofensivas. Entre todas estas está la oración, está la santidad, está el ayunar, está el vigilar, está el congregarse. Pero la que resalta el texto general es la palabra de Dios. La santidad, la oración, el congregarse, el ayunar. ¿Dónde se encuentra todo eso? En la palabra de Dios. ¿Por qué ayunan? No, fue que a alguien se le ocurrió. No, es que está en la Biblia. ¿Y ustedes por qué oran tanto? Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Y por qué es que no toman amargados? Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Y por qué levantan las manos? Porque la palabra de Dios nos enseña que el que es agradecido con Dios levanta sus manos en acción de gracias. A mí no me parece que deba arrodillarme. A mí no me parece que deba levantar. A mí no me parece. Es sus pensamientos, según la carne, según tus preceptos. Si le decimos a ese tipo de personas: ¿y de dónde sacas tú? O sea, tú dices: me parece que no se debe hacer. ¿Cuál es su sustento? Aprendimos algo con nuestro hermano Elías, que él decía que el principio jurídico es que si no está escrito, no sirve. ¿De dónde saca usted lo que me está diciendo? No sé. No sirve. No hay una base con el cual en nuestro pensamiento carnal podamos pelear o sustentar algo. Claro que ahí es donde viene el necio, ¿no? El necio, si usted le dice que el agua moja y el necio dice que no, así usted le eche un baldado de agua por la cara, él va a decir que está seco. ¿Y en contra de eso qué podemos hacer? Apague y vámonos. Pero ¿qué le cuesta creer que el agua moja? ¿Qué pierde? Nada. Y ahí es donde viene el orgullo. Ahí es donde viene la vanagloria. Ahí es donde viene eso que no sirve, hermanos. ¿Cuántos éramos orgullosos? ¿Y de qué le servía el orgullo? Pues cuando yo me di cuenta que no me servía de nada y que lo que hacía era meterme en problemas y llevarme a estar en contra de la gente en todo momento, tomé la decisión de dejar de ser orgulloso y empezar a agachar la cabeza. Es como llaman acá los costeños,
cascarones. Entonces nosotros debemos empezar a utilizar esas armas, elementos, utensilios, herramientas en donde habla de la humildad, en donde habla del amor. O sea, todo lo encierra la palabra de Dios. Porque las armas de nuestra milicia, esta palabra milicia habla de los estratagemas, de un plan, de una idea, de unos pensamientos. Pero dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no deben ser bajo nuestros pensamientos. Habla de todo eso. Mire, hoy en día en las congregaciones se vive mucho este tipo de milicia, este tipo de pensamientos. ¿Cómo hacer crecer la congregación? ¿Cómo hacer para que la gente se sienta bien, cómoda, no se vaya, permanezcan? ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a hacer que la gente milite conforme al pensamiento del pastor, no al pensamiento de Dios. Entonces empiezan precisamente la palabra milicia es del griego estratageia, que es de donde viene estrategia. Entonces, bueno, ¿cuál es la estrategia que vamos a utilizar este año? Luego, la estrategia no es predicar la palabra de Dios. La estrategia no es evangelizar. La estrategia no es hacer discípulos. No, vamos a dar comida, vamos a hacer. Mire, en estos días tuve una situación. Aprendí, porque fue el Espíritu Santo. A veces nosotros intentamos ganar gente dándoles mercado. La Biblia nos habla de ayudar, pero olvídese que usted dando un mercado se va a ganar una persona para el Señor. El mercado no cambia a nadie, ni los 10,000 pesos, ni la moneda que usted dé en la calle. Eso no cambia. Lo único que cambia a la gente, ¿qué es? La palabra de Dios. Cuando nosotros damos, estamos ayudando, satisfaciendo alguna necesidad física de la persona. Pero no crea que eso va a hacer que la persona sea cristiana. De pronto va a decir, bueno, los cristianos son de buen corazón, alguno me ayudó. Pero si usted le da hoy, le da mañana y pasado mañana y el día que usted no le dé, entonces, no estoy diciendo que no ayudemos, pero cuando usted ayude, sáquese de la mente que esa ayuda va a cambiar el corazón de esa persona. No, esa ayuda va a llenarle su barriguita, le va a quitar el frío, etcétera. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y sin compromiso. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan, la idea, el pensamiento que a veces trazan? Miren, yo les digo, y nosotros los cristianos, Señor, perdónanos. Nosotros no tenemos principios, valores. A veces no somos radicales en lo que el Señor quiere que nosotros seamos. ¿Por qué? Porque fácilmente nosotros vendemos nuestros principios por algo, temporalmente. Y lo digo por muchas cosas que se presentan en el momento que nosotros sabemos que no podemos participar. Podemos hablar mal de alguien antes de las votaciones, pero si el alguien regala mercados, allá estamos de trompa. Y entonces, ¿qué era lo que decíamos? ¿Por qué? Porque a toda hora vivimos pensando en nuestros planes, en lo que hay aquí. Pues es que aquí salvación nomás y no veo, pero me está dando mercados. No importa, me voy a escondidas del pastor a recibir el mercado. O lo que esté ofreciendo. Porque es el pensamiento.
Y aquí es donde se desata la guerra. Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son nuestras estrategias, no son nuestros planes, nuestras ideas, nuestros pensamientos, sino son poderosas en Dios. Diga poderosas. Ahí es donde está verdaderamente el poder del cristiano. Y cuando habla de poderosas, habla de dinamita. Los que más o menos conocen o saben de qué produce una onda explosiva, como si un viento lo empujara. ¿Cuántos han visto en las películas que tiran una granada y la gente sale volando? Que yo creía antes que eso era que ellos se botaban para que la granada no los cogiera. No, lo que los bota así es la onda explosiva, el poder de la granada. Entonces, estas armas tienen un poder, las armas, la palabra de Dios tiene un poder, pero ese poder ¿de quién viene? Del Espíritu Santo, que es lo que dice el libro de los Hechos: y recibiréis poder. Habla del mismo poder, la palabra poder habla de dinamita, dunamis, ese mismo poder. ¿Y qué tipo de poder o cómo se maneja ese poder? Si ese poder lo que necesita es contrarrestar nuestros pensamientos carnales. Entonces, ese poder, ¿de qué viene lleno? De los pensamientos de Dios. Tus pensamientos vacíos, sin sustento, sin valor, sin nada, versus el pensamiento de Dios, lleno de poder y de autoridad. No son las armas de nuestra milicia, mis pensamientos. Miren, cuando yo me di cuenta de lo que era la palabra de Dios, ¿usted sabe a dónde quedaron mis pensamientos? Ya les voy a decir dónde quedaron. Entonces, esas armas que son poderosas en Dios, ¿para qué? ¿Para qué un superhéroe tiene poderes? Pues el superhéroe bueno, ¿no? Para enfrentarse contra el mal, destruir el mal. Y si aquí estamos hablando de pensamientos, la guerra espiritual son nuestros pensamientos, entonces habla que es las armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esta palabra de destrucción habla de arrojar por tierra. Esta palabra destrucción habla de derribar con fuerza. Miren, la palabra de Dios por naturaleza es agresiva. La palabra de Dios por naturaleza a la gente no le gusta. Es un arma ofensiva que ataca los pensamientos, porque la intención es derribar esos pensamientos. La gente que dice que la Virgen es la corredentora, ¿de dónde saca eso? Y cuando la llevamos a la luz de la palabra, pero no podemos ir así, porque es que de pronto se pone brava. Miren, es lo que yo les he dicho. Nosotros tenemos que llenarnos de amor, pero no ser bobos, escúchenme bien, en el momento de predicar la palabra. Porque a veces queremos, ay, es que ¿cómo le digo que la Virgen no salva a nadie? Pues así, diciéndole que la palabra de Dios dice que el único camino al Padre es Jesús. Juan 14:6. Pero es que ustedes mismos dicen: Dios te salve María. ¿Cómo así que Dios te salve María y ustedes dicen que María es corredentora? Pero les hablamos y por allá entre los dientes, bajito, pero ellos sí nos dicen lo que quieren. Ellos sí nos sacan sus pensamientos, ofenden, nos dicen locos, nos dicen fanáticos, nos dicen amargados, lo que quieran. Claro, hay que poner la otra mejilla. Pero en el momento de
derribar esos argumentos, no lo hagan con sus propias palabras, no lo hagan con sus propios argumentos, háganlo con la palabra de Dios. No se ponga a mirar a ver si le enseña el libro de Petete o algo así, sino la palabra de Dios. Destrucción es lo que ocurrió en ti y en mí. El Señor, por medio de su palabra, destruyó de nuestra mente todos nuestros argumentos. Toda esa basura que creíamos que teníamos aquí, que si yo tomaba, pero yo no le estoy haciendo daño a nadie, pensaba yo. Esos eran pensamientos de mi propia naturaleza, carnales. Pero la mente de Cristo dice otra cosa. Los pensamientos de Cristo. Y nosotros necesitamos tener los pensamientos de Cristo. ¿Para la destrucción de qué? Fortalezas. La palabra fortalezas es del griego ukoroma y habla de fortificaciones. Se usa en relación a la mente y a los pensamientos que hay en la mente. Eso que es lo que te hace grande. O sea, la persona piensa que ser famoso, eso es el límite. Y eso es una fortaleza para la persona. La persona piensa que el que tenga más mujeres, ese es el más macho. Son fortalezas, cosas que a la persona, por eso es tan difícil derribarlos. Y no se puede con argumentos humanos, no se puede con un mercado. Esos argumentos, esos pensamientos, ¿o quién derribó los argumentos que tú tenías? Todas esas creencias cerradas. Fue con la palabra de Dios. Y ahora la pregunta es, ¿fue fácil o fue difícil? No fue muy fácil, porque tú luchabas día y noche con esos pensamientos. Pero es que mi mamá me enseñó esto, pero es que toda mi familia, es más, viene la familia y los amigos a terminar de fortalecer. Cuando tú dices, es que soy cristiano, es que estoy yendo a una iglesia cristiana, ahora no es que vaya a dejar de creer en la Virgen y ahí mismo usted. Y por eso es que tú no le dices a nadie que eres cristiano, porque inmediatamente empiezan a atacarte. Ahora es que le van a lavar el cerebro, ahora es que esto, y tú no tienes con qué defenderte. No hay nada. Pero lo que se te habla aquí es la verdad. Es la verdad. Y veía un video hoy sobre la verdad del mismo pastor que habló lo de las 2 latas de gaseosa, los que vieron el video. Entonces, nosotros tenemos la verdad, hermanos. ¿Quién te puede cambiar la verdad? Porque hay personas que se van y dicen que por allá en una secta encontraron la verdad. Entonces este pastor daba una explicación de las personas que ¿cuántos han ido al banco y ven cómo cuentan la plata? ¿Ellos están preocupados por encontrar un billete falso? No. ¿Cuántos han recibido una determinada cantidad de dinero si empiezan? Eso lo hace el que no conoce la plata falsa. Pero para usted saber si un billete es falso, ¿qué tiene que hacer? Conocer los verdaderos. Estar en contacto con los verdaderos. Diariamente, semanalmente, decía el pastor. Estar constante y usted conocer la plata. Cuando yo estaba en Bogotá, yo era el tesorero y constantemente allá habían buenos ingresos, gloria al Señor. Entonces ya coge uno un tacto que usted estaba contando y ya, no sé, algo se activaba. Lo siento raro, este billete está falso.
Un día fuimos a almorzar con mi esposa y las vueltas que me dieron era un arrume de billetes de 2.000. Qué pena con usted, me dijeron, es que no hay más. Le dije yo, tranquila, eso es plata. Y empecé yo a contarlos, y cuando yo pasé uno, yo le dije, este billete está falso. Y pasé el otro, este también. Y la señora apenas hizo. Yo como que en su mirada sentí que me los quería meter a propósito. ¿Y cómo sabe que están falsos? Porque conozco los verdaderos. Cuando se tiene la verdad, hermanos, nadie te puede venir a engañar, a meterte mentiras, falsedad ni engaños, pero debes conocer la verdad. ¿Cada cuánto? Hermanos, todos los días, cada día, en todo momento, llénate de la verdad. Y nadie va a venir. Miren, yo vivo tranquilo si usted habla con un mormón, con un testigo de Jehová, con un adventista, porque tú tienes la verdad. Tú sabes que Cristo murió en la cruz, resucitó y un día va a volver por nosotros. ¿Qué pasa si alguien aparece a decirte lo contrario? Oh, sí, eso es verdad, pero cuelgue la matica de sábila ahí detrás de la puerta para la buena suerte. No, tome su billete de 2.000, eso es falso. No es necesario. ¿Por qué? Porque tú estás lleno de la verdad. Constantemente vives. Y ¿sabes qué pasa cuando alguien te quiere mentir, te quiere engañar? Yo hoy lo entendí, escúchenme bien. Yo aún le pedía perdón al Señor cuando tenía yo mis sospechas. ¿Y usted no lo ha dicho? Yo no sé por qué, pero no le creo. Algunas dicen eso es sexto sentido, intuición femenina. No, eso es el conocimiento que tú tienes de la verdad, la llenura del Espíritu Santo. Alguien va a decirte algo, va a intentar engañarte y uno dice, oiga, este me dijo, pero no me cuadra. Es que hay algo que no me cuadra en lo que me dijo. ¿Por qué? Porque tú así las palabras que utilicen sean muy espirituales, aun si la persona se ve muy compasiva, muy llena de amor, pero hay algo que se activa en ti. Hay algo allá porque tú conoces la verdad. En medio de tantos videos en internet, nadie puede venir a engañarte. Nadie puede venir a robarte lo que ya Dios te ha dado de la verdad. Así vengan y te coloquen lo que te coloquen. Tú y yo tenemos la verdad. ¿Quién nos puede engañar? Eso es como cuando hay un chisme. ¿Cuántos han estado metidos en chismes? De algún área, en alguna situación. Pero usted sabe la verdad, ¿cierto? Usted de pronto mirando ahí por la rendija, usted sabe la verdad, pero alguno da un concepto, el otro, este dice, hasta el dueño piensa, no es que yo creo, pero tú sabes la verdad. Y aunque otro venga y te diga, uy, no, es que a mí me parece que es mentira, pero tú en tu corazón sabes la verdad. Es que te pueden venir aquí a esto, pero tú en tu corazón, de todo esto, ninguno. ¿Quién te cambia esa verdad a ti? Si tú la viste y tienes la seguridad. Y eso es lo que necesitamos. Entonces viene la verdad a nuestra vida, esas armas poderosas que es la palabra de Dios y que destruye la mentira, el engaño, lo que yo supongo, lo que yo creo, lo que a mí me parece. Es que eso va por tierra. Esas fortalezas quedan echadas por tierra, todas esas fortificaciones. ¿Y qué entra uno? A tener un corazón contrito y humillado, en donde tú empiezas a mirar que lo que te favorece, eso lo recibes, y lo que favorece es lo de Dios.
Antes peleabas contra las cosas de Dios. Ahora todo lo que venga del Señor. Todo, necesito más para que todo lo que quede en mi mente termine también echado por tierra. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez. ¿Derribando qué? Argumentos. ¿Y qué es lo que a nosotros nos gusta dar? Argumentos. Vaya, hable con un no cristiano y empieza a sacarle sus argumentos. ¿Y qué es lo que se necesita derribar? Esos argumentos. Son argumentos propios de la mente carnal, que no favorecen, que no sirven, que nos estaban llevando al infierno. Y eso debe ser derribado. ¿Cuántas veces hemos predicado, hemos querido evangelizar a alguien, enseñarle a alguien? ¿Y qué es lo que ellos sacan? ¿Qué es lo que ellos nos dicen? Sus argumentos. Es que yo pienso, es que yo creo. Entonces ahí es donde viene el conocimiento. ¿Qué vas a sacar tú? Las armas poderosas en Dios, que son lo que destruyen esas fortalezas, lo que destruye esos argumentos. No hay otra cosa. El agua moja y punto, y 1 más 1 es 2. ¿Quién cambia eso? Sería triste que apareciera alguien que convenciera. Ay, sí, 1 más 1 no es 2. Cristo salva. Cristo murió, resucitó y va a volver. Entre otras, ¿no? No, pero venga para acá y yo le enseño la verdad. Sí, Cristo murió, pero es que también está este aceitico, también está esta agüita que hace milagros, y está este mantico, y empiezan a añadirle. Es que el sacrificio no fue completo. Y sería muy triste ver un cristiano creyendo en todos estos argumentos. Y dice que no son solamente argumentos, sino toda altivez. ¿Alguno conoce una persona altiva? ¿Cómo son las personas altivas? Miren, hermanos, usted les puede mostrar 100% las pruebas y él se crece y se sostiene en su mentira y en lo que sea. Y es una persona arrogante, una persona desagradable, una persona que lo saca a uno de casillas. Lo hace a uno enojarse, porque es que usted le está presentando la verdad. Y quieren seguir en lo suyo. Y toda altivez. Ahora, ¿por qué es altivez? Porque esa altivez se levanta en contra del conocimiento de Dios. Por eso sabemos que es una persona altiva. Cuando el mecánico, usted lleva un carro, una moto al mecánico, ¿quién sabe, usted o el mecánico? El mecánico, ¿cierto? Si no, ¿para qué lo llevó? Pero usted está ahí pilas que no le vaya a robar el tornillo que vale 100,000. Usted está ahí. O cuando usted lleva el celular al técnico, no le va a robar por ahí algo. Y usted no va a ponerse a empezar a decirle al mecánico qué hacer. ¿Qué va a empezar a sentir el mecánico? Pues para qué si sabe para qué lo trajo. Pero él, por no perder el cliente, él se lo aguanta a uno ahí. Se lo aguanta, porque ahí empieza la gente y empieza el que cree que sabe y no sé qué, y no será tal cosa. ¿No han visto el video en Facebook de 2 hombres? Se les vara su carro, llaman al mecánico y el mecánico llega y bueno, vaya, dele arranque y lo prende y bueno, ya listo.
Ya, sí, ya lo arreglé. ¿Cuánto me debe? $100. ¿$100 por apretar un tornillo? No, eso fue gratis. Yo le voy a cobrar por saber cuál tornillo era el que había que apretar. El tornillo, porque es el que sabe. Entonces, ¿cómo empieza el altivo? Que no sé qué, pero no sé qué, usted es un ladrón. Bueno, pues, ¿por qué no lo arregló usted? El altivo piensa que no necesita a Cristo. El altivo contradice y pelea los argumentos de Dios. El altivo, aún muchas veces congregándose, tiene versículos fuera de contextos que lo blindan para no obedecer muchas cosas. Pastor, yo no tengo que obedecerle a usted. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No saque de contexto las cosas. Eso cuando el pastor los exhorta. Eso es una persona altiva. Cuando el pastor va a darle un consejo, va a orientarlo y va a direccionarlo. Y no, pastor, usted a mí no me puede decir nada. La persona altiva es aquella que no se congrega y dice: yo en mi casa oro y leo la Biblia. Eso es altivez. Entonces, ¿por qué? Porque si no se congrega está desobedeciendo. ¿Cuál es el argumento? No debo congregarme. Pero ¿qué dice la Biblia? No deje de congregarse. Entonces es un altivo, porque tiene sus argumentos para llevarle la contraria, no al pastor. Escúchenme bien, no es al pastor. A mí no me están llevando la contraria, se la están llevando a Dios. Por eso dice que derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, es sus argumentos, su altivez versus el conocimiento de Dios, o sea, la palabra de Dios. Y esta palabra argumentos habla de logismos, es el término griego que habla de pensamientos y raciocinios. Empiezan a razonar a su manera, a su parecer, y sacan y buscan la manera de razonar porque quieren tener la razón. 100% quieren tener la razón. Y por allá hay algo que en esas personas se ha activado muy minuciosamente y les ha dicho: Dios tiene la razón. ¿Y qué siguen ellos? Pues no me la voy a dejar ganar. Sí, podrá tener Dios la razón, pero no me la voy a dejar montar de este pastor, o no me la voy a dejar montar de mi mamá o del cristiano. Pero allá algo le hace entender que sí es lo correcto. Pero vuelvo y les digo, son personas con sus argumentos, con altivez, razonamientos que se oponen en contra de la voluntad de Dios y de su conocimiento. Necesitamos nosotros tener claro, hermanos, ¿qué hay en nuestra mente en este momento? Cada uno a manera personal, ¿qué puede haber? Si tenemos argumentos, si hay altivez que vaya en contra del conocimiento de Dios, porque eso, dice la Biblia, que necesita ser llevado cautivo. Y todos esos pensamientos necesitan llevarse a la obediencia a Cristo. O sea, no es lo que tú quieras, no es lo que tú pienses, no es lo que a ti te parezca, sino es la obediencia a Cristo. Obediencia. ¿Qué es lo que pide el Señor? Obediencia. ¿Por qué Abraham es el padre de la fe? Por su obediencia. ¿Por qué allí en Hebreos 11 todos esos hombres están allí? Por su obediencia. Y miren que cuando Moisés
el Señor lo llama para que vaya delante de Faraón, ¿qué empezó a hacer él? A sacar sus razonamientos. Pero es que soy tardo en el habla, pero es que no me van a creer, pero es que quién soy yo, y si me preguntan que quién me mandó, ¿qué les digo? Y si no sé qué, y el mismo Dios, dígales esto, haga esto, el mismo Dios. ¿Y qué pudo hacer él en contra de Dios? ¿Qué le pasó a Pablo? Él tenía su altivez y sus razonamientos de lo que creía que era el evangelio. Y cuando se encontró con el Señor y el Señor le dijo: soy yo al que tú persigues. Te estás metiendo en un problema, Pablo. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Como que Pablo dijo: bueno, no tengo más remedio. Pero hay personas que han tenido sucesos como estos y siguen con su altivez y siguen con su orgullo y saben que es verdad. O sea, hay unos que no quieren aceptarla porque no le encuentran, yo no sé cómo se le llama eso, pero hay unos que dicen: oiga, sí, usted tiene razón, pero no voy a ir. Oiga, usted tiene razón. Cuando usted habla con alguien del purgatorio, usted le dice: muéstremelo en la palabra. Si usted me lo muestra en la palabra de Dios, yo voy a que, es más, predico sobre el purgatorio. No, pues yo no es que conozca mucho de Biblia, pero pues no está. Es más, uno se la pone fácil, ¿no? Busquen la concordancia o vaya a Google, versículos sobre el purgatorio. No, pero usted no va a cambiar mis creencias, yo voy a seguir creyendo en el purgatorio. Bueno, ¿qué hacemos? Altivos. Pero hay una cosa, y es que no pueden haber cristianos altivos. ¿Cómo sería un cristiano llevando la contraria a Dios? ¿Cómo sería un cristiano yendo en contra de la palabra de Dios? Es más, yendo en contra de la palabra con la misma palabra. Es como cuando el esposo que le es infiel a la esposa, estando con la otra, le dice a la otra: yo te amo. Como que no tiene sentido eso. Señor, yo te amo, pero no te obedezco. Señor, yo te amo, pero no me parece eso que colocaste ahí, que uno debe santificarse. Yo te amo, pero pues Señor, no me pidas que me arrodille delante de ti. Señor, yo te amo, pero pues me parece ridículo eso de estar yendo cada 8 días a la iglesia. Argumentos, altivez. Entonces, ¿sí ven esa guerra que se desata? Y yo sé que cada uno de nosotros se está trayendo a memoria esos momentos donde hay, pero que hoy le damos gracias al Señor porque lo hemos entendido. Esos argumentos fueron echados por tierra, totalmente. Ya nos dimos cuenta, es más, le dijimos: Señor, perdónanos por haber endurecido nuestros corazones. Perdónanos porque quisimos sacar nuestros argumentos. Perdónanos porque fuimos altivos. Perdónanos porque pensábamos bajo nuestros propios preceptos. Militamos. Teníamos nuestras estrategias humanas. Y eso no sirve de nada. Aquí lo que sirve es hacer lo que Dios dice en su palabra. Y eso es lo que nos va a dar la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Un hogar que obedece la palabra es un hogar en bendición. Hijos que obedezcan la palabra son hijos en bendición. Una congregación que obedezca, ahora determinemos qué es bendición, ¿no? Porque eso es otro término que ha sido mal interpretado. Y la palabra bendición hoy en día está relacionada con lo material. Lo material. El Señor me bendijo con algo material. Pero la paz de Cristo, la salvación,
el haber, que Él nos haya encontrado, nos haya hecho un llamado, la bendición de tener su palabra. A veces esto no lo vemos, sino que todos vivimos relacionándolo. Entonces, como congregación, si todos pensamos conforme a la palabra, ¿qué diferencia va a haber entre nosotros? Pero cuando dice ahí en la hoja blanca está el punto negro, ¿qué necesitamos hacer con el punto negro? Echarle corrector y volverlo a hacer. Es que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que Dios nos guíe, hermanos. ¿Cómo? No se quede solamente con la predicación del pastor. Por ahí en Facebook hay un video de lo que causa la palabra de Dios en la mente de las personas. ¿Qué causa cuando la lee una vez a la semana? ¿Qué causa cuando la lee 2 veces a la semana? Entre ahí al Facebook de Casa de Oración o a la del pastor. Y de esa manera está el video de las 2 laticas de gaseosa. ¿De qué estás lleno? ¿De qué estás lleno? Para poder soportar todo lo que viene de afuera. Y todo lo que viene de afuera son pensamientos humanos. Pensamientos de hombre, altivez, orgullo, milicia según la carne y el pensamiento. Y eso nos destruye, eso nos daña como iglesia. Muchos pastores tienden a decir que el mundo se ha metido a la iglesia. Y yo con temor podría decir de alguna manera que en algunas el mundo se ha metido a la iglesia. Los argumentos humanos les han abierto la puerta y muchos les han abierto el corazón. Entonces pues el pastor está estudiando y dice: este no lo puedo enseñar porque si no se me van. Les derribo el pensamiento y el argumento humano que se les plantó. Colóquese sobre sus pies, por favor. Necesitamos meternos más con la palabra de Dios. Necesitamos pedirle al Señor en oración que derribe esos argumentos, esa altivez. Y no solamente en nosotros, sino cuántos faltan, cuántos no vienen. Porque allá tienen argumentos, hermanos. Argumentos en sus mentes. Y ¿qué produce la verdad? ¿Cómo se siente una persona? Ojalá usted no haya sido de esas, que usted estuvo ocultando una verdad, usted dijo alguna mentira o tenía por ahí su guardado. En el momento que lo confrontan con la verdad, ¿cómo se siente usted? ¿Incomoda o no incomoda? Pero es muy triste que lo vuelva a hacer. Pero el altivo vuelve y lo hace. Así pasa, hermanos. Pastor, ayúdeme, pastores. Mire, pastor, que es que mi esposa me quiere ir. ¿Qué pasó? No, es que este ejemplo lo vi hoy. La esposa: es que lo encontré viendo pornografía. Y quién sabe cuánto tiempo, y el esposo ahí llorando. Y pues uno piensa, yo pensaba igual que el pastor, que la mujer muy ofendida le iba a decir: se me va. No, es que ella fue y lo abrazó y le dijo: tranquilo, mi amor, de esta salimos los dos. Yo te ayudo. Aquí estamos y para eso nos casamos. Y vamos a sacar todo eso, esa basura de nuestras vidas. O sea, ese hombre no se imaginaba eso de su esposa. Y claro, y no, qué alegría y qué emoción. Y vaya tristeza que después de un año la esposa lo vuelve a pillar. Y en todo el año siguió en lo mismo, o sea, no se apartó de nada. Y vuelve otra vez al pastor.
Entonces el pastor lo único que le preguntaba a él era: ¿y qué vas a hacer? No sé. Pero ¿y qué vas a hacer? No sé, pastor. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ya echó a la basura la oportunidad por altivo? ¿Cuál era su argumento? No me va a pillar, ya me perdonó, puedo seguir por lo mismo. Y el altivo piensa que nunca va a ser confrontado. El altivo piensa que nunca va a estar delante de Dios rindiendo cuentas. Ya, el pastor dijo: es que yo ya por usted yo ya no puedo hacer nada. Imagínese que su esposa sabe qué es lo que tiene que hacer: perdonarlo, apoyarlo y ayudarlo. Pero ella no quiere. ¿Por qué? Por su orgullo, por su altivez, por no querer aceptar la verdad de Cristo. Es que no me pareció tan malo ver pornografía. No, y eso era día y noche. Cierre sus ojos, por favor. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, porque sabemos, Dios, que nuestra vieja manera de vivir, y aún estando en tus caminos, Señor, en algunas áreas de nuestras vidas te hemos querido llevar la contraria, hemos querido enfrentarnos contra ti, contra tu verdad. Hemos sido altivos. Hay personas altivas de corazón que quieren sacar sus propios preceptos, lo que a ellos les parece, y aún no solamente llevarte la contraria a ti, sino llevarle la contraria al mundo entero, porque se creen únicos, porque se creen muy sobrados, porque piensan que tienen la razón, Señor. Y aunque se den cuenta que les está yendo mal en la vida por ir en contra de tu voluntad, Señor, ellos dicen que nadie los va a mover, que nadie los va a cambiar y que ellos son lo que son. Y tienen aún el descaro de decir: a mí nadie me cambia, y el que me quiere, que me quiera como soy, pero no voy a cambiar. Aún Dios tiene que aceptarme tal cual como soy. Y sí, es verdad, Dios nos acepta como somos, pero en el camino espera que nosotros cambiemos. Porque cuando nos acercamos con nuestros pecados, con nuestra basura de pensamientos, con nuestra mala actitud, nuestros malos comportamientos, siendo altivos. Pero desde ahí empieza ese proceso de cambio por medio de tu palabra, Señor. De ahí en adelante, Señor, tú empiezas a hablar a nuestro corazón por medio de los líderes. De ahí en adelante, Señor, tú miras nuestra manera de vivir y obras en el corazón de los predicadores para que nos prediquen en esa área que necesitamos cambiar, para que dejemos de hacer tantas cosas que hacíamos equivocadamente, para que dejemos de practicar el pecado, para que nos alejemos de toda esa basura que el mundo ofrece: música, pornografía, alcohol, drogas, y aún, Señor, mentiras del diablo que se transmiten diariamente, Señor. Por eso debemos alimentarnos de tu palabra, porque si la obediencia es la mejor arma para ser obedientes, necesitamos saber en qué debemos obedecer, y eso está en tu palabra, Señor. Obedecerla, tu palabra es para obedecerla, no para llevarle la contraria. Tu palabra es para ponerla en práctica, no solamente para predicarla. La mejor predicación que podemos dar es nuestro estilo de vida. Y muchas veces hablamos, predicamos, pero no predicamos, no vivimos lo que predicamos. No damos el buen testimonio. Nuestra boca a veces se llena de palabras bonitas, de palabras compasivas, pero a la hora de ver la manera de vivir de las personas que dicen ser cristianas, Señor, se contradicen. Y ahí es donde las personas, Padre eterno, que de pronto no son cristianas, se crea en sus mentes y en sus corazones un choque, porque no entienden
Que si Él predica lo que predica, ¿por qué no lo practica? Señor amado, delante de ti estamos como iglesia, como hijos tuyos, para que nos ayudes y nos fortalezcas. Guíanos y enséñanos, Padre, a alimentarnos diariamente de tu palabra, para que esa guerra espiritual que se desata en nuestra mente, en nuestro corazón, sea, Padre eterno, una victoria total de parte tuya. Nosotros debemos entender que debemos perder. Nosotros debemos rendirnos y no tratar de luchar, no tratar de pelear. La mejor manera de vencer es obedeciendo tu palabra. La mejor manera, Señor, de salir victoriosos de todo esto es, Señor bendito, obedecer. Y no dejar que nuestra mente, Señor, sea vencida por lo malo. Esto lo hemos